Bueno, los criterios de evaluación, ¿ok? En este caso, la, pues la escuela ya tiene unos ciertos criterios previamente preestablecidos, que son los que nos piden a nosotros como maestros que cumplamos. El primero de estos criterios es el criterio correspondiente a la asistencia, que yo lo llamaría asistencia participación, ¿sí? En este caso es el hecho de que no solamente se conectan a la sesión, sino que hay una participación activa en las sesiones, ¿sí? Hay un interés por participar, por involucrarse en la sesión. Ese es el primer criterio. El segundo criterio es el de productos académicos. En este caso vamos a tener no solamente las tareas que en algún momento dado les pueda dejar encargadas para hacer en casa, sino actividades que también les pueda pedir que trabajemos durante la sesión. Van a decir, profe, ¿y eso no fue la participación? Bueno, la participación se queda más bien en sus aportes a la clase. Y esto ya es una como tarea complementaria o una actividad complementaria. Por eso lo sumo en el apartado de productos académicos. Al menos eso es como un servidor lo hace. Usualmente no me gusta cargarles la mano demasiado con las tareas. Yo ya sé que, como decían algunos, trabajan y se complica. Entonces, las tareas que busco que hagan, trato de que sean complementarias a la formación que estamos teniendo en las sesiones y que no les lleve tampoco tanto tiempo elaborarlas. Eso es lo que según yo hago. Ya ahí están los chicos que ya les di clases que podrán decir si es verdad o es mentira. A lo mejor ahí me ando adornando solo. Y el último apartado, en cuanto a criterios de evaluación, es el examen. En este caso, el examen, lo que vamos a tener es un examen de confusión múltiple, elaborado seguramente en Google Forms, ¿no? Obviamente el contenido que vayamos viendo durante las sesiones yo se los voy a estar facilitando y bueno, ya hacemos su respectivo repaso y todo para el examen, ¿de acuerdo? Entonces, esos serían los criterios. El examen en algún momento dado, si bien suena como examen y nada más es como una prueba o un test, probablemente con una finalidad de que no valga tanto, porque un 50% pues es mucho y de repente si tienes dos malas ya te empieza a ir bajando como de muy de golpe la calificación. A veces lo que suelo hacer es pongo una actividad complementaria, que es como complementaria al examen y no la cuento como producto académico, sino como justo como actividad complementaria al examen. Entonces, tienen esa actividad y a lo mejor el examen se divide como en un 30-20, por ejemplo, o en un 35-15, según como va muy de la mano con el hecho de cómo se desempeña el grupo y no si son qué tan participativos son o qué tan dispuestos son a hacer las actividades y demás. O sea, eso ya lo va adecuando uno como docente según el tipo de grupo que nos van tocando. Hasta aquí, no sé si tienen alguna duda o algún comentario. En caso de que faltemos, pone alguna actividad en clase, ¿nos afectará? ¿Cómo? Si faltamos alguna vez y pone una Ah, actividad en clase. ok. Si faltan, por ejemplo, en este caso la recomendación siempre es que le notifiquen en todo Ah, no, momento sí, a Maestra eso sí, Rosalba, ¿ok? a la Ahí, imagen, sí. si ustedes agarran, es maestra, yo voy a trabajar, tengo un problema. Vinieron los de Mega Cable y descolgaron cables. O sea, cualquier situación que haya ocurrido, ustedes píquenle inmediato a la maestra Rosalba y en ese caso el tema de la asistencia ya está resuelto, digamos, ¿no? Y en la parte de productos académicos, también suelo ser muy flexible. O sea, en este caso, casi siempre, aunque, por ejemplo, vamos a suponer que hoy les pusieran una tarea y que les pido que es para la siguiente semana. Vamos a suponer que llegó la siguiente semana y me dicen, profe, me pasó algo, tuve trabajo hasta acá, le pasó algo a un familiar, me enfermé, puede haber prórroga, usualmente con un servidor no van a tener problema en ese sentido. Yo entiendo que la vida cotidiana tiene cualquier cantidad de circunstancias, pero nada más no se cuelguen
y digan, pues el profe es chévere, da chance, ya la voy a hacer, ya hasta luego, ¿no? Porque luego, pues también nosotros como maestros caemos con el tema de que hay que entregar calificaciones en un cierto día y si no, no las han entregado, pues no tenemos cómo asignarles un valor en ese sentido. Entonces, mientras estén ahí o sea, la forma más fácil de resolver es consúltenme y díganme, profe, tuve este problema, le puedo mandar luego, le puedo mandar después, puedo hacer algo ahí y ya siempre es negociable y lo podemos checar, ¿no? Y cuando digo negociable, no digo que les voy a cobrar algo, ni mucho menos, simplemente es aclarar las circunstancias puntual, ¿va? No sé si hay alguna otra duda con respecto a eso. ¿No? Ok, va. ¿Cuál es el contenido de la asignatura? Bueno, el contenido de la asignatura está dividido en prácticamente 3 unidades. La primera es ética profesional y los valores que se requieren para la sociedad actual. La segunda unidad es toda la parte de ecología y medio ambiente y finalmente la parte de desarrollo sostenible. ¿Sí? Eso es en el temario general. Hay más temas, si quieren ver como todos los temas completos en la planeación que está en la plataforma, ahí los van a poder ver. Yo aquí puse los que me parece que son los más fundamentales o los que de alguna manera marcan la pauta y la guía de la propia materia en sí. ¿Ok? No sé si de este también tengan algún comentario. Todo bien. ¿Mande? Todo bien, profe, con lo que... Perfecto, bueno. Muy bien, a ver qué esta cosa. Es que se graban las sesiones y mandan la notificación. Okay. A ver, déjame ver, no voy a hacer que ponga algo que no es. Ah, sí, ya me acordé. Bueno, entonces vamos a arrancarnos con esto. ¿Ok? El primer aspecto de la materia es ética. Y si les preguntara a ustedes, bueno, ¿y qué dirían ustedes que es la ética? ¿Qué me responderían? La percepción de la que tiene cada persona sobre cómo son las cosas y cómo se deben de hacer. El cómo deben de ser las cosas. Ok, pero en O un algún... comportamiento. Entonces, ¿cómo debe ser el comportamiento de las personas? Ajá, el comportamiento. De las personas. Ok. Cuando nos referimos a comportamiento, pues estoy tratando de puntualizarlo. Un El comportamiento humano, ¿no? O Ajá, sea, pero sí, el comportamiento de las personas sería comportamiento humano, pero me refería a que si alguien se pone agresivo, eso sería parte de lo que analizaría la ética. Es como como el una bien y el mal, disciplina, ¿no? ¿no? Es como Pues una sí, ¿no? O disciplina sea, que debe tener. hasta cierto punto, el cómo reacciona una persona a cierta situación depende de de su ética personal. Ok, entonces sí, tú estaría la definición así. Ok, alguien decía por ahí que el bien y el mal, ¿qué pasó con el bien y el mal? Ajá, pues es algo que como que lo define, ¿no? Como, bueno, la ética define las acciones de las personas que pueden ser bien o mal. También es como disciplina con respecto a las conductas que uno tiene en base a lo que uno realiza, ¿no? A ver, ¿me puedes dar un ejemplo de eso? ¿Cómo sería? ¿Cómo? Ajá, ¿me puedes dar un ejemplo de eso que acabas de decir? Sí, por ejemplo, bueno, muchas veces en el ámbito laboral, como profesionistas, no tenemos esa ética como tal de llevar las cosas de manera, ¿cómo se llama? Disciplinada o correcta, ¿no? O sea, como que muchas veces lo haces nada más por hacer y de manera como que muy técnica, ¿no? No con la manera o la forma de las normas que uno debe de llevar
como profesional, ¿no? Como tal. De la manera, ok, sería la manera correcta, pero no en el sentido de las fallas, ¿no? De acuerdo a los procesos, sino del ámbito este, social, ¿no? Más bien. Sí, 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 sí. Pues eso es lo moral también, ¿no? La ética. Ok. Hacer las cosas de manera correcta, ¿no? Moral y social. Ok. Maestro, no es Yo creo que es una... Hasta algo que para te eso luego uno define, no ¿no? lo tiene, Algo ¿no? que Sí, no lo tiene. es un valor, Sí, te no, define no nada como más en lo persona. profesional, exacto, sino como también como en la parte personal de cada uno. Maestro, no es una disciplina de la filosofía Ok. Nos ponemos acá muy que técnicos. nos... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se dice? Que nos dice que es bueno y que es malo en el sentido moral. Ok. Identificar lo que es bueno o malo en el sentido moral. Ok, muy bien. Vale, aquí ya tenemos aquí varios conceptos, algunos más aproximados, otros un tanto más alejados. Evidentemente, lo que sí noto es que cada uno tiene como una propia perspectiva de lo que ética como tal es. Ok, entonces vamos a ver como tal de dónde proviene este concepto de lo que la ética es. Y nos dice que la ética proviene de una palabra griega denominada el ethos, ¿sí? Y el ethos viene como con dos principales abstracciones. La parte que corresponde aquello a lo que estamos, o lo que son costumbres, es decir, o lo acostumbrado. En este caso se refiere a las costumbres de las personas, normas sociales que en algún momento dado se deberían de respetar, ¿sí? ¿Alguien me podría dar un ejemplo de una costumbre que usualmente la gente diría que se debe de respetar? No tomar lo ajeno, ¿no? Pues es algo, ¿no? Es una costumbre. Esa es una ley, ¿no? No costumbre. Bueno, ya, No, pues te lo vienen inculcando desde de hecho, chiquito. de hecho No sé, vamos a yo, ver que las costumbres en leyes, pero eso ya es adelantarme un O sea, yo no poquito. creo que haya dentro de la plaza, ¿no? Bueno, costumbre. yo digo Ah, que una no, norma social o costumbre que se debe no respetar creo que. es caminar sobre las banquetas, por ejemplo. Una costumbre. ¿Sí? O, O levantarse temprano. Ah, Podría ser, o sea, si en este caso, si algo que podría considerarse no ético, pensando en el levantarse temprano, ¿no? Es ajá. en una sociedad donde levantarse temprano es lo que todo el mundo hace, no levantarse temprano podría ser considerado como no ético, ¿no? Que sería un poco como el ejemplo del el llegar de forma impuntual, ¿no? En una sociedad como la mexicana, ser impuntual pasa como desapercibido, pero O en la toda la Japón, mera hora. pero en la japonesa, por ejemplo, es así como de que llegué Sí, tarde, sí, no, no, hombre, no es puede ser, soy una sancionado. deshonra absoluta para mis ancestros, ¿no? O sea, es el tema ahí, ¿no? Y en este caso, pero también otra abstracción del concepto de ética nos decía que tiene que ver con el carácter, y en este caso es con el modo de ser y los rasgos que caracterizan a una persona, que esto se parecía un poco a lo que mencionaba por ahí José con ¿no? Con hacer las cosas de una manera correcta dentro de lo social y lo moral, ¿no? El demostrar una forma de ser que nos define como persona, ¿no? Pero bueno, adicionalmente, también por ahí, Francisco latina muy bien al mencionar que justo la ética es una rama de la filosofía y que tiene un enfoque muy puntual en hacer el estudio de lo que significaría el bien y el mal a la luz de la razón, ¿ok? Voy a brincarme aquí rápido a un cuestionamiento surgido durante la ilustración y vamos a ver qué opinan ustedes. Tenemos a dos fulanos No, muy ya conocidos abajo. de la historia. Uno es Rousseau y el otro es Nicolás Maquiavelo. Y Rousseau dice, el hombre es naturalmente bueno. O sea, las personas nacen, a ver, o sea, ve un bebé, o sea, es
una cosa linda, bonita, tierna, incapaz del mal. Pero ¿qué pasa? Llega la sociedad y lo corrompe. Y en ese momento el ser humano se vuelve alguien malo. Eso dice Rousseau. Y dice Nicolás Maquiavelo, no nos engañemos. El ser humano es malo por naturaleza. Es un animal y como animal, pues tiene tendencias hacia el mal. Si tiene hambre, pues va a acabar con lo que necesite para cubrir su hambre. Si tiene frío, va a hacer lo que necesite, le va a robar lo que necesita la otra persona para cubrirse porque es envidioso, está el mal en él por naturaleza. Pero obviamente vive en una sociedad y esta sociedad le demanda ser bueno. Sí, porque si la gente se da cuenta que te apropias de lo demás, la gente te va a juzgar y te va a expulsar de la sociedad. Y como no queremos ser apartados de la sociedad en la que convivimos, pues estos son lo que estos filósofos de la política plantean acerca del ser humano. La parte cotidiana es que esto, como todo buen debate filosófico, nos genera una situación. Se nos plantea, y aquí es donde yo les planteo, ¿quién creen que tiene la razón? ¿La tiene Rousseau o la tiene Maquiavelo? ¿Qué piensan ustedes? Maquiavelo. A ver, dice Hugo, ¿qué pasó? Yo digo que el segundo. Yo Yo digo digo que que ambos. Maquiavelo. Vamos por parte, ya di que se quieren participar, eso me gusta, a ver, pero Hugo levantó ahí la mano primero. A ver, Hugo, dime. Bueno, ¿Quién es Hugo? yo, perdón, Ah, yo opino que es más el segundo un tanto porque como tal, la sociedad es la que rige lo que es bueno y es malo. Entonces, como tal, o sea, podemos ser como sea, pero no podemos, o sea, delimitar algo bueno o malo desde antes de todo esto que se construyó, una base social. De igual manera, también puede ser el primero, porque pues hay gente que sí es buena, pero muchas veces todo lo que hay a su alrededor generalmente pues suele ser malo y eso es lo que lo hace ser así, pero estoy más tendiente a lo segundo. ¿Crees que la gente es mala por naturaleza y la sociedad los lleva hacia el bien? Ok, vale. ¿Alguien más? A ver, Amir. yo digo que tal vez de los dos tienen un 50-50, pero me voy más por Maquiavelo. Hasta cierto Ok, punto somos animales y tenemos instintos los cuales a veces no corresponden a lo correcto, entre comillas. En el momento dado, lo correcto no es una opción y como dice una frase por ahí, solo tenemos que elegir el pecado con el que podemos vivir. Tenemos que actuar y solo vamos a actuar por naturaleza. me gustó la frase, está interesante, ok, muy bien. Por ahí, a ver, va a ser Lisbeth, si gustas. Pues yo digo que el primero. Ok, porque, eh, Porque tiene mucho que ver en la forma en la que te educan. O sea, sí estoy de acuerdo en que si estás en un ambiente donde tienes que sobrevivir, pues obviamente sí vas a actuar mal, pero tú sabes que está mal. Entonces yo creo que me voy más por el primero, porque las personas buenas a veces hasta podrían dejar de comer o podrían dejar que ese animal que puede alimentarte no la puedes tocar, o sea, simplemente por cómo eres, porque eres bueno, no eres capaz de dañar a los demás. ok, muy bien. Oye, puse aquí esto porque voy a hacer una anotación que no van a ver ustedes, pero que yo sí la voy a ver, para preguntar algo adelante, ¿no? Había levantado la mano, creo, Francisco también. Hugo levantó la mano señalando a Francisco para que quede a su lado. Ok. Bueno, creo que se ocupó. No sé, ¿sí vas a comentar? Sí, Gonzalo. ¿Qué De pasó? hecho, bueno, bueno, hasta su nombre de Nicolás, bueno, su apellido de Nicolás lo dice, ¿no? Es muy Maquiavelo. Yo no me voy por él, o sea, yo sí me voy por la primera opción porque pues realmente uno nace con un corazón puro, ¿no? Uno nace sin malicia ni nada, o sea,
ya se va haciendo uno conforme va pasando el tiempo, conforme van pasando cosas dentro de tu vida, ¿no? Y ya tú, tu propio destino, tu propio ser, tú como persona eres quien decide qué hacer, qué realizar en base a actos y a vivencias que van con respecto como van pasando respecto a tu vida, ¿no? Así es que yo me voy por la primera opción de Rose. Ok, muy bien. Lisbeth, ya te había dado oportunidad, ¿va? ¿Hoy quieres comentar de nuevo? De hecho, fui la que dijo que se iba por el primero, por Sof, porque las personas, o sea, al nacer somos buenos, o sea, es en sí en la forma en que te educan. Es como comentaba, ¿no? Que si vas a ser bueno, vas a ser bueno toda la vida, o sea, no va a caber en ti maldad, pero si eres criado por personas que son malas, pues vas a ser malo, son cosas que vas a adoptar. Pero lo Ok. acabas de Sí decir, o difiero, sea, ahí sí no difiero de lo nacemos, que dijiste, ándale. ahí lo acabas Porque de decir porque realmente dijiste, no. va José, a ver. A ver, A ver, termina. ya. Bueno, sí difiero de lo que dijiste, Liz, porque bueno, Es que sí, como mira, que, por ejemplo, si, como que si no tú tiene eres tanta, bueno, Es que mira, ahí mismo lo sí, dijiste, es que nacemos, depende, dijiste que nacemos buenos, depende cómo sí, nos bien. O sea, ¿cómo sí, sabes que una pero persona nace buena si no la dejas que solita se libere? Al es que, final es que, bueno, también tenemos hay influ- personas que son, bueno, no, es que, mira, Liz, bueno, es que no sé qué pasa realmente, el mundo es de diferente tipo de pensamientos, ¿no? Pero para este tipo de cosas, o sea, realmente son no porque tú 50-50, veas, fíjate no que. porque tú vivas o estés con una familia mala, personas malas, tú vas a ser así, o sea, eso no es cierto, o sea, eso no es Pues es que cierto, también genéticamente. genéticamente sí, si tu papá es No, Sí, es malo, cierto, no, sí es o sea, cierto. sí, no es porque tu papá sea cierto. un violador, tú vas a ser un violador, o no porque tu La madre arena sea estaba de algo bote X, o en sea, bote, la no es gente cierto, loca ¿Cuál de es? la Es como emoción. Voy a no es meter de cierto. niño. un poquito, ¿no? Yo dije el primero y ya. Pasa un escenario muy básico, pues, podríamos decir. O sea, pensemos en alguien que lo pongo como un ejemplo porque, o sea, sí existe, o sea, es algo real, 100% real, no fake, dirían por ahí. En Tlaxcala, no recuerdo el nombre exacto, pero en Tlaxcala hay una población en específico donde a los hombres se les enseña para convertirse en padrotes, o sea, para que desarrollen las habilidades de ir a los paraderos de camiones de algunos lugares, engatusar a mujeres y convertirlas o llevarlas hacia la prostitución, ¿ok? O sea, esa es una comunidad, o sea, un poblado donde el ingreso de esa población proviene de formar Personas hijos y malas. demás en esas condiciones. Ahora, ahí tendríamos mucho yo nací en esa familia y para mí eso es la vida común y corriente. O sea, ese es el modo de vivir que conozco. Muy probablemente estas personas va a llegar el momento donde se enfrentan a la sociedad en general, o sea, a otra sociedad, y van a tener un choque Étnico. mental de decir, oye, los demás no hacen esto, o sea, somos nosotros y mi familia, ¿no? Y ahí viene, y es la anotación que tenía para acá, y es para que continúen, para que siga la pelea, y es, el humano sabe lo que está bien y lo que está Oigan, mal. pero si va a continuar, yo diría que vayan por partes, ¿no? Porque ahorita me acaban de reventar los dos los oídos y no entendí nada. O sea, que levanten la mano, voy yo, termina su Nada de argumento, ok, chiste. no interrumpas al otro, el otro va a dar su argumento, ok, y ya después va así, o sea, con orden, ¿no? Muy bien, coincido con Amir, porque sí, también aquí yo no tengo los audífonos, pero sí me brincó aquí el ruido de la computadora. No, sí, Entonces, con esas cosas. levantemos la mano nada más para tener. Entonces, a ver, pregunta interesante. ¿El ser humano naturalmente sabe lo que está bien y lo que está mal? Pues yo digo que sí. Ya es decisión del Dice mismo ser abajo que humano no, cómo ella, actuar. los que salen aquí, Angie y José, hasta me niegan al mismo tiempo. Amir, sí, adelante. Yo creo que no. O sea, en un principio, naturalmente, tiene que hacerlo para saber. Y en un principio, si no tiene alguien que lo guíe,
va a saber lo que está bien o lo que está mal para él, o sea, no para la sociedad, sino para él. Si yo toco una olla hirviendo, yo sé que eso está mal porque me voy a lastimar. Entonces, hasta cierto punto va evolucionando a lo que es el entorno personal, no el entorno social. Si tenemos un ejemplo a seguir, por ejemplo, que ya nos esté induciendo cosas, ahí sí mismo vamos como que adaptando ciertos pensamientos que nos van diciendo, ok, tal vez no debo de gritar porque está mal gritar en la iglesia, por ejemplo. Así, o sea, el ser humano levanta la voz para ser escuchado, pero tiene que saber más o menos dónde hacerlo. Y ahí es donde influye la persona que lo está criando. Tenemos el ejemplo de, por ejemplo, la religión, los hijos que salen, que son de parejas religiosas, no tuvieron la opción de poder decir, yo no quiero hacer esta religión, quiero hacer aquella. Yo, por Ujú. ejemplo, en un principio nací, me llevaron a la iglesia, todo eso, fin, y ahorita yo no me gusta la iglesia, yo odio la iglesia. Entonces, bueno, no la odio, simplemente no me gusta. Entonces, Ok. hasta cierto punto tenemos ese libre albedrío controlado dentro de los marcos de la, o sea, no somos libres como tal, sino hay un marco social, un marco legal en el que estamos dentro de él, que somos como vacas encerradas en un simple rebaño, en donde no seguimos como tal la libertad mental, sino la libertad social. Ok, eso que acaba de mencionar Amir, no sé si lo sepa o no, pero eso es lo que vamos a conocer en el concepto como tal, como contrato social. El contrato social es yo, como ser humano viviendo dentro de una sociedad, me suscribo a las formas, costumbres y maneras de esta sociedad en donde yo vivo, ¿sí? Por- Es decir, yo no puedo ir por la calle pegándole un desconche al que me hable feo. O sea, si lo hago, pues la policía me detiene y me guardan en la cárcel por lesiones. ¿Por qué lo hacen? Porque la sociedad en su conjunto determinó que no podemos ir por la calle golpeando al que nos cae mal, ¿ok? Ese es el contrato social. Yo, por muy jiribilludo que ande, no puedo andar besuqueando mujeres en la calle porque me dieron ganas de hacerlo, ¿ok? Porque eso sería acoso y sería una agresión sexual. Entonces, el contrato social estipula que no debo de hacerlo, ¿ok? Y cuando digo el contrato social es como el acuerdo general de la sociedad y estos acuerdos generales de la sociedad se terminan reflejando usualmente en leyes. Sí, Hugo. Bueno, eso también yo creo que depende mucho de cada cultura, porque por ejemplo lo que para nosotros puede estar bien, para otras sociedades fuera de aquí de México pueden estar mal y viceversa. Entonces depende mucho de la sociedad en la que esté, las culturas y tradiciones que tiene cada uno. Ok, por eso es un contrato social. Muy bien. José, ¿sí? Oigan, ¿cómo tienen esas manitas al lado de la foto? Aquí los Dice reacciones. En reacciones. hay una opción que dice reacciones y ahí puedes reaccionar con un aplausito, con manita arriba, con risa, con sorpresa, corazoncito. Pues, fíjese que, Ah, bien, que gracias. Hugo ha tocado un punto, un tema, pues, muy, ¿cómo le podré decir? Muy Espinoso. difícil sí, sí, muy difícil de debatir, de platicar, porque difieren muchas personas de eso, ¿no? Pero prácticamente ya de la religión, pues digamos que de la manera del ámbito geográfico, el ámbito geográfico, pues sí es cierto, hasta de la manera de hablar, de la manera ¿cómo se llama?, de expresarte, con eso ya estás transmitiendo algo, ¿no? O sea, nosotros lo podemos ver bien, como él lo dice, nosotros mexicanos o los latinos los podemos ver bien, pero la parte oriental o la parte de otro tipo de continente, pues eso ellos no lo ven bien, igual y lo ven como un insulto, ¿no? Pero pues ese ya es un tema muy debatible. Claro, a ver, voy a irme en el orden conforme lo estoy viendo. Ahorita te doy la oportunidad, Amir. Alan, habías levantado, no sé si era como reacción o querías opinar. Reacción. La reacción, ¿no? A ver, vamos entonces así con Amir. Profe, pues eso mismo de contrato social, podemos ver la diferencia entre lo que es Ámsterdam, que es un país un lugar muy abierto, y lo que es México como tal. En Ámsterdam puedes estar, por ejemplo, o sea, el contrato social con Ámsterdam es más libre que el latino, porque aquí en Latinoamérica no puedes estar con una cerveza en la mano en la calle, no puedes estar fumando marihuana en la calle. En Ámsterdam sí, de hecho en Ámsterdam el tabaco como tal en ciertos lados es ilegal fumarlo. Y aquí como tal se puede fumar casi en cualquier lugar. Tienes más libertad por así llamarlo, en aquel lugar que en este.
porque su contrato social está un poquito más flexible que el que tenemos nosotros. Claro. Y dependiendo de los pensamientos, obvio, de lo que viene siendo la gente, de cómo vamos creciendo con los pensamientos de, por ejemplo, el presidente que apoye tal ley que según él sea mejor, también infiere en los pensamientos de los demás presidentes que tal vez la nieguen, ¿no? Y entonces Ujú. es lo que nos está llevando por un camino donde realmente nosotros no estamos teniendo tanta participación, porque como tal tenemos todos valores diferentes, todos tenemos opiniones diferentes y tal vez como al inicio de clases, por ejemplo, ahorita hay personas que dicen sí es necesario y hay personas que dicen no es necesario. O sea, tenemos dos pensamientos diferentes que entre los dos es difícil llegar a un acuerdo porque todos tienen argumentos que para ellos son lógicos, que para ese sector es lógico. Entonces es muy complicado que una persona que, por ejemplo, defiende el budaísmo se cambia al cristianismo. Una persona que es un satanista se vuelva cristiana, o sea, porque hasta cierto punto es su pensamiento, su ideología y es lo que para él está correcto. Ok, muy bien. Lisbeth. Pues es que yo, yo siento que es como dice Amir, o sea, se expresó de, yo odio la iglesia, pero fue su elección, o Ujú. sea, es porque él así lo quiere. Entonces, hablamos de la ética, tú vas a decidir si la vas a adoptar, si la vas a tener, o sea, es cuestión del mismo ser humano, o sea, de si Podríamos quieres hacer las decir, cosas bien o mal, aquí podríamos decir que Amir de alguna forma, en su perspectiva, él eh, decidió. vamos a poner un ejemplo, él está tomando la determinación de si la religión para él es buena o mala, ¿no? O sea, en Ajá, este caso, pues es o él, el ¿no? acudir a la iglesia, a lo mejor incluso ya después vamos a ver que no tampoco, no todo el mundo, no todo lo que hay en el mundo se puede plantear como bueno o malo. Hay cosas que no son ni bueno ni malo, sino ni todo lo contrario, dirían por ahí, o sea, no necesariamente tiene una carga positiva o negativa. Tocaron otro punto muy importante, que es el hecho de que vivimos en una sociedad global en la actualidad. O sea, ya no estamos hablando de lo que ocurre en México, lo que ocurre en Veracruz. Hablamos de lo que ocurre a nivel mundial, ¿sí? O sea, lo que ocurre a nivel mundial tiene influencia sobre nosotros, porque nos lleva, nos mueve a pensar igual o diferente, ¿sí? O sea, automáticamente al impactar con nuestro contrato social, porque digamos que ese es un contrato social diferente al nuestro, nuestros contratos sociales chocan y nos forzan a pensar, a ver, ante esta nueva perspectiva, ¿yo qué voy a hacer? O sea, me mueve como individuo a tomar una determinación, ¿sí? Le quiero Pues es que, poner, imaginen este escenario hipotético, nada más así como de muy de rápido. Piensen que los grupos veganos logren plantar una agenda fuerte y convenzan a las autoridades políticas de que efectivamente el comer animales es un maltrato animal. Hoy hay leyes que no le puedes pegar a un burrito, no le puedes pegar a un caballo, si andan en la calle no puedes andar llevando carretas de estas porque se considera maltrato animal. Vamos a trasladarlo a no puedes matar una vaca, no puedes matar un cerdo Pero, porque pero representaría, profe, ¿no? En ese momento, ¿qué ocurriría? O sea, las personas estarían en un conflicto de decir, espérate, o sea, yo llevo toda una formación de vida, ¿cómo me vas a quitar mis taquitos al pastor con queso? No, o sea, me da algo, ¿no? Entonces, de repente, Muy aparte, ¿qué haría el cerdo? O sea, ¿para qué más sirve? ¿mande? Y muy aparte, o sea, ¿qué haría el cerdo? ¿Para qué más sirve si no es para comer? Bueno, y de hecho, por ejemplo, voy a poner un planteamiento y hacer un cuestionamiento muy interesante. ¿Sabían ustedes, por ejemplo, que los burritos están en peligro de extinción? Y están en peligro de extinción porque pues la gente los utilizaba para la carga, para las horas, pero en la actualidad se lo ya come. está penado el trato que se le daba, digamos. O sea, no Se puedo comen andar los burritos. poniendo al burro a cargar, pues ya no tiene sentido que tenga un burro. Entonces, el burro perdió su utilidad en el contexto social y el burro como tal no tiene un hábitat. El burro no está como que vive en la sabana africana y ahí ya se desarrollaba, o sea, no tiene un hábitat como tal
el hábitat se convirtió en los ranchitos y las ciudades y no anda como en grupos, ¿no? Entonces, por lo tanto, se dificulta su tema de reproducción y demás, y está la perspectiva de que probablemente en unos cuantos años podría desaparecer. Entonces, no estoy diciendo de que hay que seguirle pegando a los burritos para que no desaparezca, pero al mismo tiempo es como el ser humano puede tener una influencia tan fuerte eh, de querer este, defender a un animal y en ese afán de la defensa terminas provocando incluso una situación peor. Pasó lo mismo con los animales de circo, ¿sí? El Partido Verde planteaba que no debía haber ya más animales de circo, que era maltrato, y no hubo una política adecuada de qué iba a pasar con esos animales y muchos terminaron siendo sacrificados y demás. Entonces era como de que pues ya el animal pasó de ya no estar atrapado a pasar a muerto, ¿no? Entonces también no hubo como gran situación ahí. José, habías levantado la mano, no sé si ibas a comentar algo más. Yo sí tengo algo que decir. Eso Sí, no maestro, recuerdo ahorita. es que te digo que con respecto a cada tema que uno saca, pues son como que cadenitas, ¿no? Porque pues no puedes tú solicitar una ley cuando pues puede que sí sea buena, por ejemplo, esto que indicó de los animales, ¿no? Pero realmente también le pegas a otro ámbito económico, le pegas al ámbito de la agricultura, le pegas a los ganaderos, le pegas a las empresas, le pegas a muchas cosas, o sea, son pros y contras que uno tiene que definir bien qué sí está bien, qué no está mal y qué sí debe de continuar, ¿no? Porque siento que no es nada más así porque así hay que hacer las cosas, ¿no? Hay que estudiarlas, planearlas y ejecutarlas pues como tal, ¿no? No nada más por querer hacerlas. Muy bien. A Hugo lo vi hacer así, no sé si me señalabas, Hugo, ¿alguien? Ah, sí, Alan, creo que iba a hablar. Ok. Es que Ya no se moleste, a lo mejor los gracias. cuadritos de ustedes salen movidos. A ver, ahora sí, ¿alguien iba a hablar? Se quedaron como en stop todos, ya no Yo, entendí. Lisbeth, sí. bueno, pues, insisto, es como lo que pasa en la política, ¿no? Porque yo digo, a lo mejor sí hay personas que quieran hacer las cosas bien, pero realmente en la sociedad, o sea, hay mucha gente que realmente es mala y quiere sostener su maldad y sobrepasa a la persona buena, entonces yo digo que igual, no sé, ya estoy dudando como que ya es 50 y 50. Ya le bajaste a, no estoy seguro que Es que todo lo que están diciendo, ajá, o sea, pues te yo hace creo que pensar. 50 y 50 me hace pensar mucho. Es que más que nada depende si es bueno o malo, dependiendo de qué sociedad salió y a qué sociedad entró. Pues es Ok. que hay diferentes sociedades, ¿no? Por ejemplo, decíamos las culturas en Europa, o sea, ellos Y son también muy, depende el El año, año, o se podría decir, del que fue la claro, persona. el momento Porque pues histórico. sí, podríamos decir que en algún momento la iglesia estuvo correcta la Santa Inquisición, pero ahorita los vemos y decimos, no, o sea, ¿cómo se nos ocurre? O sea, realmente depende de la evolución, porque el ser humano está en una constante evolución todos los días. Todo lo que pasa alrededor tiene que influir en donde vamos a estar mañana. ¿Qué pasa? Que si tenemos un pensamiento erróneo hoy, mañana estaremos con otro pensamiento erróneo. ¿Y qué define qué es pensamiento erróneo? Es Ahí realmente la está. La sociedad, sociedad, de hecho, la realmente la sociedad sociedad. termina diciendo qué es lo correcto y lo Y, incorrecto. y por Ujú. eso mismo ajá, yo digo que no tenemos como tal una libertad total, porque estamos cerrados en un marco de lo legal, en un marco en el que tal vez no entra, por ejemplo, si Perdón que alguien te se mete, interrumpa, Amir, por marca menos ajá, del minuto.